Bien. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos al segundo encuentro de este curso de análisis de presentación de jurisprudencia de Cortes Regionales Internacionales. El primer encuentro, para aquellos que no pudieron participar, se encuentra subido al YouTube de la universidad. El día de hoy va a ser de expositora Romina Manso, abogada por la Universidad Nacional de Mar del Plata. También es especialista en estudios chinos por la Universidad Nacional de La Plata y ex becaria de investigación en la República Popular de China. Y hoy va a desarrollar un caso muy importante del año 2012 que se llama Inmunidad Jurisdiccional de Estados, en los cuales los países en conflicto fueron, por un lado, Italia, por otro lado, Alemania. También intervino subsidiariamente Grecia ante la Corte Internacional de Justicia. Y el desarrollo que va a hacer Romina, además de los hechos históricos y las resoluciones y demás, es analizar, y qué es lo que se analizó en el fallo, que es si Italia incurrió en responsabilidad internacional respecto a Alemania por haber incumplido sus obligaciones para con Alemania en cuestiones relativas a la inmunidad jurisdiccional. Así que, Romina, te cedo el espacio para que inicies cuando quieras. Gracias. Gracias, Julián. Bueno, muy buenas tardes. Participar en este espacio, espero bueno, que se dé un debate muy interesante al respecto y que podamos intercambiar y compartir ideas y puntos relacionados con este fallo, que es muy importante, ya que habla justamente de la inmunidad de jurisdicción de los estados y el rol de los mismos frente a la violación de normas ius cogens, es decir, que integran, por supuesto, al derecho internacional de los derechos humanos. Así que bueno, tengo un power para compartir al respecto, cargo el power y comenzamos. Bien, ¿se ve bien, Juli? Bueno, espero que sí. Perfecto, perfecto. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, el título del tema del día de hoy, que ya lo había adelantado Juli. Esto no pasa. Ahí pasó de más. Ahí está. Muy bien. Y vamos a pasar directamente entonces, bueno, luego de esta breve introducción, a los hechos del caso, ¿sí? Muy bien. El 23 de diciembre del año 2008, Alemania ha de presentar ante la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia una demanda en contra de Italia, en este caso alegando que justamente había violado su obligación internacional al no haber respetado la inmunidad de jurisdicción que corresponde al gobierno alemán por disposición del derecho internacional. Tengamos en cuenta al respecto cuál es el concepto de inmunidad de jurisdicción de un Estado, que me parece principal para que podamos abordar y entendamos los hechos que se fueron produciendo y bueno, los puntos que se alegaron también en esta cuestión. Cuando hablamos de inmunidad nos estamos refiriendo al principio que garantiza justamente a los estados que tanto sus actos como sus bienes no puedan ser objeto o sometidos a ya sea un órgano judicial u órgano administrativo de otro estado sin que exista su previo consentimiento. Esta inmunidad posee dos vertientes, la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución. Cuando hablamos de la inmunidad de jurisdicción, nos referimos específicamente justamente a esta imposibilidad de que los estados puedan ser sometidos a órganos jurisdiccionales de otros estados, ¿sí? A los tribunales judiciales de otros estados. Mientras que cuando hablamos de la inmunidad de ejecución, estamos haciendo referencia a la imposibilidad que bienes que pertenezcan a un determinado estado sean objeto de ejecución
por parte de una resolución ordenada por otro Estado, es decir, por otro Estado extranjero. En este caso, para que dichas y finalmente las resoluciones que dictaran los Estados extranjeros resultaren aplicables, requiere que justamente haya un previo consentimiento por parte del Estado demandado. Bien. Principalmente Alemania alegaba ante la Corte Internacional que Italia había pasado a producir, o sea, había violado su obligación internacional como producto de haber permitido principalmente, es decir, italianos dieran curso a demandas, o sea, acciones de carácter civil que ciertos nacionales italianos de una reparación en base a perjuicios que los mismos habían sufrido. Bueno, o sea, el accionar de fuerzas específicamente ante el gobierno de lo que fue el Reich alemán en 1943, 1945, y la violación a la normativa de derecho internacional. Perfecto. Bueno, juntos, estos habían iniciado la respectiva acción civil para poder reparar los daños causados al respecto. A su vez, Alemania planteaba que también Italia había esta obligación internacional que existía, al haber dispuesto medidas de ejecución, medidas de carácter coercitivo contra la Villa Beigón, que un centro cultural, que era utilizado como centro cultural, como en un marco de amistad entre Italia y Alemania, que tenía justamente la finalidad de llevar a cabo este tipo de prácticas culturales, carecía de cualquier fin comercial, pero sin embargo había sido producto de medidas de ejecución dispuestas por los órganos tribunales italianos debido al reconocimiento de justamente sentencias dictadas por cortes locales griegas frente a hechos que resultaban ser muy similares a los planteados por las cortes italianas, ¿sí? Por las violaciones al derecho internacional humanitario. En este caso, para que entendamos cuáles son los antecedentes o qué era lo que ocurría y que dio paso a este tipo de accionar por parte del Estado italiano en ese momento, tiene que ver con el caso Ferreri y la masacre de civiles cometida en Distomo, que es una ciudad griega. El caso de Luigi Ferreri, este se da específicamente en Italia, en septiembre de 1998. Ferreri lo que hace es justamente accionar civilmente contra el Estado alemán, producto de haber sido víctima durante el proceso de la Segunda Guerra Mundial, en estos años que hablamos, ya que había sido en realidad deportado a territorio alemán, donde se lo había obligado a llevar a cabo trabajos forzosos, es decir, una era esclavitud laboral, un sometimiento muy grande por el cual esta persona había sufrido, no había obtenido una compensación económica al respecto y eso había dado paso a que instara la acción. En primera instancia, no se había dado curso a su demanda, ya que se planteaba justamente que Alemania contaba con inmunidad de jurisdicción, por lo tanto el tribunal no se consideraba competente para poder dar curso a dicha acción. En esta resolución fue apelada, la Cámara de Apelaciones en este caso, confirmó la sentencia o resolución prevista en primera instancia, pero al llegar se recurre a una tercera instancia, que en este caso era la Corte de Casación italiana, la cual sí confirma la acción civil planteada por Ferreri y dispone justamente que el Estado alemán era responsable y debía, por lo tanto, responder. ¿Qué decía específicamente en este caso
la Corte de Casación, que Alemania no podía hacer valer su inmunidad de jurisdicción porque estábamos frente a la violación de normas ius cogens, o sea, se habían producido crímenes internacionales, y esto implicaba justamente que Alemania no pudiera alegar inmunidad. Esta confirmación por parte de la Corte de Casación dio lugar a que otros nacionales también instaran este tipo de acciones al respecto. Algo muy similar se produce con lo que conocemos como la masacre de civiles cometida en la ciudad de Distomo, en Grecia. También se trataba de civiles griegos que en el año 1977 habían también instado esta acción por la masacre y la muerte de miles de civiles que se habían producido a manos de estas fuerzas alemanas en ese momento, y ante la falta de contestación por parte de Alemania, se declara la rebeldía del mismo, y si bien Alemania apeló en su momento al curso de la acción que se estaba llevando en su contra, en este caso las Cortes griegas no hicieron lugar y finalmente dictaron resolución. Ahora bien, en el caso de Grecia, la ley de inmunidad jurisdiccional de los estados en su territorio prevé justamente que para que la sentencia, este tipo de resolución o sentencia pueda ser efectiva y aplicada, habrá de requerir justamente la renuncia o el consentimiento por parte del Estado donde se quiere ejecutar. En este caso, Alemania. Hoy Alemania no dio lugar, no renunció, no consintió, y, o sea, ante la falta y ante justamente la existencia de inmunidad, en este caso de ejecución, es que no se da lugar y no se aplica la sentencia. Ahora bien, los denunciantes en este caso no se quedaron con esta resolución, sino que ¿cuáles fueron los pasos a seguir? Primeramente, plantearon la resolución contra Alemania ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien finalmente se dispone también por la negativa, alegando que existía esta inmunidad por parte de Alemania, no era viable, por lo tanto, la efectividad de la resolución. Posteriormente, los denunciantes intentaron hacer efectiva esta demanda en territorio alemán, pero en este caso tampoco obtuvieron una respuesta positiva al entender el proceso que había dado paso a esta resolución ya se encontraba viciado de antemano porque Alemania no había otorgado su consentimiento, renunciado a su inmunidad de jurisdicción, y por lo tanto el mismo decía de validez, no era una resolución válida que se pudiera finalmente aplicar y efectivizar. Esto dio paso a que los denunciantes ahora sí se presentaran el año 2005 ante territorio italiano, donde justamente en este caso también fue la Cámara de Apelaciones quien decide que la sentencia debía ser efectiva y ejecutoriada. Por eso mismo se da paso a las acciones que se iniciaron contra la Casa de la Cultura, perdón, nunca me acuerdo el nombre, Villa Vigoni, sobre Villa Vigoni. Ahora bien, frente a esta demanda que presenta Alemania, la respuesta o contrademanda que establece Italia al respecto habrá de estar basada principalmente. O sea, Italia responde que los hechos, las pruebas, lo que justamente alegaba Alemania en demanda carecían de fundamento. Sí hacía lugar a las medidas ejecutoriadas sobre Villa Vigoni y dispone al respecto, o sea, establece en realidad que en caso de que la Corte Internacional de Justicia así lo decidiere, cesaría en la aplicación de las medidas. Pero con respecto a la cuestión relacionada con la inmunidad de jurisdicción que Alemania planteaba y la supuesta obligación internacional en la que violación a la obligación internacional que incurría
Italia por este motivo, estableció que justamente Alemania carecía de posibilidad de poder plantear dicha inmunidad, ya que estábamos ante la presencia de la Comisión de Crímenes de índole internacional. Una vez escuchadas ambas partes, el proceso continuó y esto dio paso justamente a que la Corte Internacional de Justicia remarcara estábamos justamente ante un reclamo sobre, no se debía tener no era que no se, perdón, me trabé. La Corte Internacional de Justicia reclama que no estábamos en presencia de un reclamo sobre si Alemania tenía el deber de reparar o no a las víctimas italianas por los crímenes ocurridos en ese momento y si de existir una obligación, Alemania había cumplido o no con ella. Ahora bien, sin perjuicio de ello, Italia justamente consideraba que el hecho de que Alemania no hubiera cumplido con tales obligaciones que en ciertos tratados o resoluciones de carácter doméstico que a lo largo de la historia Alemania había dispuesto y que implicaban una reparación a las víctimas, no implicaba que ello diera paso a que la Comisión de Crímenes Internacionales privaran a Alemania de invocar esta inmunidad de jurisdicción. Así que fue una instancia en la cual la Corte Internacional de Justicia tuvo que, entender o analizar primero si la Comisión de Crímenes Internacionales implican que justamente el alcance y la existencia de la inmunidad de jurisdicción se vea tal vez coartada o disminuida frente a cortes de carácter extranjero. Al respecto, la Corte justamente comenzó por determinar, si bien el derecho internacional consuetudinario hasta ese momento que estaba resolviendo, este proceso termina con resolución en el año 2008, pero justamente se empieza a preguntar si en el derecho ordinario justamente existía normativa al respecto que estableciera que ante la existencia de violación de los derechos humanos o frente al derecho aplicable a los conflictos armados, aquí recordemos que justamente también se planteaba esto, que estábamos justamente en presencia de violación de derecho internacional humanitario, la Corte habrá de concluir que en vistas de la práctica internacional de los estados, un estado no queda privado de inmunidad por estas razones o hechos que hemos mencionado, ¿sí? A nivel tanto doctrinario como prácticas de los estados habituales o recurrentes que den lugar de dicha situación o resoluciones tanto de tribunales o cortes que hubieran fallado en la temática y que impliquen que dicha inmunidad debe ser corrida ante la existencia de la comisión de este tipo de delitos. Bien, en el análisis de la Corte esta cuestión se basó principalmente en 3 puntos principales. Primero, en analizar si Italia había violado la inmunidad de jurisdicción de Alemania al admitir el reclamo por parte de los nacionales italianos. Al respecto, lo primero que hizo la Corte fue analizar si entre Alemania e Italia existía un derecho de inmunidad de jurisdicción. La base solo se podría encontrar en la cumbre internacional, en este caso, ya que no había tratados vigentes entre ambos estados que resolvieran la cuestión. Ahora bien, la Corte, por medio de este fallo, sí reconoce a la inmunidad de los estados como un principio fundamental del derecho internacional, no solo dispuesto por la costumbre internacional, sino que también en base a que el del principio de igualdad soberana de los estados. Recordemos que este principio está dispuesto en el artículo 2.1 de la Carta de Naciones Unidas.
en la cual, por supuesto, ambos estados son parte y se trata de una normativa internacional absolutamente vigente o generadora de obligación internacional, por supuesto. A su vez, se planteó si estábamos en de actos iure imperi o actos iure gestiones. ¿De qué hablamos al respecto? Tipos o caracteres de la inmunidad. Absoluta, que es el que ha regido desde los comienzos de la inmunidad, pero esta inmunidad de carácter, que implica que un Estado, ante cualquier acto o proceso que quiera incoarse en su contra, el Estado pueda hacer esta inmunidad, comenzó a generar ciertas críticas en determinadas hechos o circunstancias, justamente porque con la evolución de la historia de las relaciones internacionales, los estados comenzaron a llevar a cabo actividades de carácter económico, comercial, que justamente generaban responsabilidad y requerían que, frente a determinados actos que los estados llevaran a cabo, sean considerados los mismos como si dichas acciones eran llevadas a cabo por particulares. O sea, se otorgara a los estados el mismo tratamiento que a los particulares frente a la asunción de determinadas responsabilidades a las cuales se asignan, al ejemplo, con el nacional de otro estado, con una determinada empresa, no sé, para la obtención o entrega de un servicio público, por ejemplo. Esto dio paso a la teoría de la inmunidad restringida o relativa, ¿sí? ¿En qué casos o cuestiones los estados no poseen inmunidad absoluta para entender? Bien, la inmunidad relativa dio paso a el reconocimiento de actos iure imperi y actos iure gestionis. Los actos iure imperi son aquellos por medio de los cuales los estados actúan como soberanos, son actos de estados. ¿Esto qué es lo que implica? Que ante dichos estados habrá de prevalecer la inmunidad de carácter absoluto. Ahora bien, cuando el Estado actúa como un particular, realizando, por ejemplo, llevando a cabo relaciones de índole económica o comercial, como puede ser la adquisición de un inmueble, la locación de un inmueble, la obtención de empréstitos, en este tipo de situaciones el Estado actúa como particular, son actos iure gestiones, y por lo tanto, de acuerdo a la normativa específica que cada uno de los estados tenga en la materia, recordemos que los estados justamente legislan en materia de inmunidad jurisdiccional de los estados extranjeros frente a sus tribunales nacionales, habrán de determinar en qué casos, frente a este tipo de actos iure gestionis, esa inmunidad no puede ser incoada, no puede ser alegada para no cumplir con la respectiva obligación. Al respecto, en base a esta breve introducción, la Corte dispuso que existe una práctica en que consiste en realidad en que la inmunidad de los estados se extienda a los procedimientos civiles de las Fuerzas Armadas u otros órganos de los estados que provoquen la muerte o daño de personas o en los bienes en el marco de un conflicto armado. Es decir, esta práctica se ve acompañada por la opinio iuris en tanto observa la presencia de una convicción en que dicha inmunidad es el derecho internacional consuetudinario. ¿Qué queremos decir con esto? Que la Corte estimó que las acciones que en ese momento se habían llevado y que en este proceso corresponden a la obtención de una reparación de daño de tipo civil, que es la que se había planteado ante las jueces italianas, implican que haya de prevalecer justamente la de actos por parte de Alemania, hablamos en este momento de la Segunda Guerra Mundial,
que fueron cometidos como actos de Estado, es decir, acto iure imperi. La inmunidad que aplicarse, de acuerdo justamente a la costumbre internacional, es de carácter absoluto. También la Corte, en el marco de este punto, que esto también es interesante analizarlo, hizo una distinción entre normas de carácter procesal y normas de carácter operativo. Dijo que aquí estábamos en presencia de dos tipos de normas y que no había que confundirse cuáles eran los marcos de aplicación en ambos sentidos, o sea, en ambas cuestiones. Acá no se estaba analizando la situación, o sea, tanto la Corte Internacional como se había declarado previamente, tanto por parte de Alemania, o sea, su reconocimiento y los fallos y también cuestiones que habían sido llevadas en este caso en materia de derecho penal internacional, disponían la ilegalidad de las acciones que se habían llevado. Pero acá no estamos justamente analizando la ilegalidad de dichas acciones, sino un paso previo que es la inmunidad de los estados, ¿sí? Es decir, el derecho que tiene un estado a ejercer o no su jurisdicción, ¿sí? ¿Qué dice acá específicamente el fallo? Estas disposiciones, que son normas de carácter procesal que regulan en materia de inmunidad estatal, no apuntan a establecer la legalidad de la conducta que se pretende enjuiciar. En tal sentido, reconocer la inmunidad de Alemania no significa considerar como legal el hecho de no compensar por las violaciones cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que en este caso la Corte determinó que Italia sí había violado la obligación internacional al haberse inmiscuido en cuestiones que justamente implicaban una previa inmunidad de jurisdicción por parte de España, que debería de haber renunciado para finalmente poder haberse entendido en el asunto sus tribunales locales. La segunda cuestión versó a analizar si Italia había violado la inmunidad de ejecución, ¿sí?, de Alemania al disponer las acciones ejecutorias que había dispuesto sobre. Al respecto, lo que se estableció primeramente, que la Corte, era que para que un bien sea susceptible de ser ejecutado, hay condiciones que indefectiblemente deben establecerse. En primer lugar, que el bien, es decir, el inmueble, en este caso Villa Girgoni, no sea utilizado para una actividad que no sea un fin gubernamental y que carezca de un fin comercial, que era como en este caso. Entonces, estamos ante la presencia de un bien que no es de carácter comercial, era justamente de tipo, tenía finalidades de carácter cultural. Así que ahí ya tenemos una pauta que dicha medida en materia de ejecución no podía ser aplicada. La segunda es que justamente Alemania debería de haber renunciado a su inmunidad de ejecución para que estas medidas de carácter ejecutoria hayan podido ser aplicables, lo cual tampoco, por supuesto, había sucedido, y en ningún momento Alemania tampoco había declarado que este bien había de ser susceptible de ser tenido en cuenta ante un proceso judicial que implicara realizar acciones sobre el mismo en materia judicial. Tampoco estábamos ante este escenario. Por lo tanto, no había ningún tipo de justificativo que diera lugar a darle el aval a Italia por las medidas que había dispuesto frente, en este caso, a las resoluciones griegas que imponían responsabilidad a Alemania por los hechos durante la Segunda Guerra Mundial. Y el tercer punto a analizar fue justamente si Italia violó la inmunidad de jurisdicción de Alemania al admitir este reclamo de ejecución de las sentencias, o sea, que habían sido emitidas, por supuesto, por las cortes griegas. En este caso en particular, hay que tener en cuenta lo que conocemos por exequatur. O sea, cuando hablamos por exequatur, es decir,
cuáles son las disposiciones que los estados, la normativa de los estados establecen a nivel interno para que una sentencia o una resolución dictada por un estado extranjero sea homologado y aplicable en dicho territorio. La Corte dijo al respecto que a efectos de determinar si se había violado o no la inmunidad de jurisdicción en este caso, la Corte Internacional estableció que lo determinante era si las cortes en las que se pretendía tal exequatur hubieran tenido que abstenerse de entender por razones de inmunidad, lo cual justamente daba paso a que tampoco estuviéramos frente a una medida válida. Recordemos que la resolución dictada en última cuestión por parte de las Cortes griegas tampoco carecía, de acuerdo a la normativa internacional, de validez, debido a que Alemania en ningún momento había justamente renunciado a su inmunidad tanto de jurisdicción como de ejecución posteriormente, lo cual también dio paso a que las Cortes italianas habían violado, en este caso, la inmunidad que poseía Alemania al respecto. Bien, la resolución de la Corte, muy similar a lo que venimos hablando. Determina justamente Italia ha violado la inmunidad de jurisdicción de Alemania, justamente al admitir los reclamos presentados ante las Cortes italianas frente a esta situación que vinimos charlando, la inmunidad de ejecución de Alemania, al justamente disponer medidas de carácter ejecutorio frente al Centro Cultural de Villa Vigoni, que era un inmueble alemán ubicado en territorio italiano, como también hablamos, y también había violado, en este tercer punto, la inmunidad de jurisdicción de Alemania, al admitir reclamos que buscaban reconocer sentencias emitidas por cortes y que no contaban en un principio justamente con la viabilidad y efectividad legales necesarias para que la misma pueda ser válida en otro estado o territorio. Bien, como conclusión, dejo de compartir, perdón, ahí está. O tal vez para analizar en este punto es interesante justamente tal vez quiero traer a debate a partir de la inmunidad de los estados con todas sus implicancias y la violación justamente que implica violación al derecho nacional de los derechos humanos y cómo ambos conceptos, no sé si pueden ser jaque, pero sí en un marco de discutido equilibrio frente a la situación de gracias y quedo abierta para debatir lo que gusten. Ahora damos un espacio de preguntas para todos aquellos que tengan. Romina, los últimos 30 segundos, por lo menos a mí, se me trabó. No te pude terminar de escuchar bien. ¿Le pasó a todos? Porque por ahí era importante lo que estabas diciendo. En los últimos 30 segundos, cuando hacías el análisis de las dos paridades. Sí, planteé justamente este punto de debate, ¿no? Este equilibrio que puede ver menguado ante la existencia de lo que desde ambos conceptos, desde la soberanía de los estados, la soberanía y la inmunidad que implica como tal, y la existencia de la violación al derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Frente a la comisión de crímenes de carácter internacional y lo que ello implica. Porque acá estamos hablando justamente de la reparación de víctimas, en este caso civil, por supuesto, ya en materia penal es otro ámbito el que se analiza, pero bueno,
el planteo de esta cuestión y hasta dónde los estados pueden plantear la inmunidad. Perfecto. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta? Perdón, ¿me escuchan? Sí, hola. Perdón, no tengo la cámara puesta porque no sé por qué no me anda, por eso estoy media fantasma, me da un poco de cosa hablar así, pero bueno. No, en realidad no sé si es una pregunta, pero por ahí como para hablarlo, pensaba yo mientras te escuchaba la cuestión como del derecho de los individuos a la justicia, ¿no? De acceder a la justicia y una reparación por los daños sufridos versus la soberanía de los estados, que me parece que es súper, o debería ser por lo menos súper inquebrantable. Eso pensaba yo todo el tiempo de cómo se ponen en contraposición esas dos cosas y cómo Italia podría haber garantizado el acceso a la justicia de otra forma sin violar como el derecho soberano de Alemania. Tal cual, exacto. Justamente estamos en presencia de situaciones que también hacen al desarrollo del derecho internacional, ¿no? Porque frente a los hechos mismos de la historia y cómo va evolucionando la normativa, es que, bueno, estas cuestiones realmente se ponen en jaque y tienen que ser resueltas por los estados, bueno, en un marco de pacífico y de mayor conciliación posible, ¿no? Tal vez tener en cuenta, por ejemplo, o sea, porque tanto tratados como en normas domésticas, que eso lo comenté, que disponían una reparación por parte de Alemania a las víctimas de este tipo de crímenes internacionales que se habían producido. Justamente como decís vos, Paula, bueno, ver otros tipos de canales sobre los cuales justamente, que por supuesto, y falta de cumplimiento de estas obligaciones internacionales a las que Alemania se hubiere comprometido estos tratados en particular. Tengamos en cuenta que los tratados internacionales generan normas de carácter primario, se llama, normativa. Cuando esa normativa es violada por los estados, esta normativa que impone una obligación internacional, da paso a la generación de lo que conocemos como una norma de carácter secundario, es decir, el deber de responder a esa obligación internacional, que es establecida por el derecho consuetudinario internacional. Por lo tanto, justamente Italia debería hacer efectivos aquellas obligaciones que justamente se hubieran, bueno, pactado a nivel internacional, en este caso en forma bilateral, ¿no? Entre ambos estados. Joaquín, abriste el micrófono, ¿era para hacer una pregunta? Sí, sí. No, es un pensamiento en realidad, no sé si es tanto una duda, pero estaba pensando que sería, o se me ocurrió, sería interesante ver, sobre todo siendo que es en Europa, donde hay tanta facilidad, o por lo menos más que acá, más entre Alemania e Italia, de directamente ir a accionar a Alemania, digo, aún como italiano, por ahí se va un poco de tema, pero sería interesante ver por qué no, y en todo caso, eso también me da la pauta de que eventualmente por ahí, a mí en un principio parecería como, digamos, no sería de mi agrado la solución de la Corte, tanto veda la posibilidad a las víctimas de accionar, ¿no? De obtener reparaciones, pero también por otro lado, si se habilitase, podría ser problemático, porque en este caso habían individuos accionando en Grecia, en Italia, digamos, el límite también tiene que ser, tiene que haber un límite,
que se abriera, que en este caso directamente no sucedió, porque también se abriría la posibilidad a ir a elegir el foro más conveniente. Pensaba eso, no, como del otro lado, por ahí poniéndome un poco en contra de lo que a mí me parecería más correcto, cuál sería el límite eventualmente si se habilitara o cómo se podría pautar eso. Y después otra cosa que por ahí se va un poco, pero se relaciona, va más hacia lo penal, pero hay una película que vi hace poco alemana, creo que se llama El caso Fellini, si no me confundo, de justamente lo que había sucedido era esto, pero en el ámbito penal, digamos. Las víctimas habían intentado accionar, víctimas italianas, en Alemania penalmente contra un oficial alemán y en base a la normativa, digamos, a los cambios en la ley alemana, no habían podido y le habían vedado esa posibilidad en el territorio alemán. No, eso nada más como idea para compartir. No, bueno, la verdad, perfecto, Joaquín. Bueno, real de lo que todos nos planteamos, ¿no? Y de las relaciones internacionales en sí, las relaciones entre los estados, y que realmente se dan en presencia de los principios clásicos del derecho internacional público, entre ellos, por supuesto, la soberana de los estados, y desde allí, ¿no?, este tipo de situaciones, bueno, dan lugar a plantear justamente en materia de principios, normativa y cómo finalmente habrá de solucionarse la cuestión. Si tengamos en cuenta que Alemania, momento de acudir a la Corte, o sea, la competencia de la Corte, en este caso Alemania la funda, en base a un acuerdo europeo, un acuerdo de la Unión Europea, en el cual, o sea, en realidad era un tratado donde se disponía que ante la resolución de aquellos conflictos que existieren, quien habría de entender sería la Corte Internacional de Justicia. Esa es, bueno, la norma que aplica como fundamento de la competencia de la Corte de Alemania y que no discute Italia, por supuesto. Lo que mencionó Joaquín tiene importancia en varios aspectos. También lo de Paula, después quería hacer un comentario pequeño. Respecto de lo primero que mencionaste, Joaquín, la defensa de Alemania fue precisamente que ya había resarcido. Entonces Alemania se preguntaba, ¿qué es lo que me está reclamando esta gente si yo ya pagué? Y 3 veces había pagado. Había dictado varias normas en 3 diferentes periodos históricos que de alguna manera asumían el pasado e indemnizaban a las víctimas de los hechos generados por el Tercer Reich. Ahora, lo que es muy interesante es que este hombre, Ferrini y el resto, y los griegos, todos ellos, habían quedado fuera de todo el juego normativo indemnizatorio. Algunos porque las normas decían que solo podían reclamar los que estaban en ese momento residiendo en Alemania y ellos no. Algunas porque reclamaban que tuvieran la nacionalidad alemana y ellos no. Algunas porque solo concedían a las víctimas pero no a familiares y ellos no. Con lo cual, el gran punto detrás de todo esto es a quién le corresponde el reclamo por indemnizaciones de víctimas de crímenes internacionales. ¿A los estados de nacionalidad de las víctimas o a las víctimas? Entonces, Alemania decía, yo ya le pagué a Italia y le pagué 3 veces. Lo que hizo Italia con la plata, si ese dinero lo distribuyó entre cada víctima en razón de un porcentaje o de lo que fuera, o si lo utilizó para construir sitios dedicados a la memoria u otras cuestiones, o si en definitiva lo usó con otro fin, es una cuestión del Estado italiano o del Estado griego. A mí no me vengan a reclamar. Entonces, ese es un gran punto que no está definido. Todas las cuestiones que mencionó
Romina con su análisis conducen a áreas de investigación o inexploradas o sin respuesta al momento, por lo tanto interesantes para profundizar. Esta es una. ¿A quién le corresponde el reclamo, la legitimación y la indemnización, en todo caso? El segundo punto que mencionaste, Joaquín, relativo a, claro, de alguna manera vos pensaste, lo mismo que dijo Paula, sería justo reclamar, pero traería un problema. Sí, sí. Ahora, la contrapregunta sería, y entonces vamos a analizar la justicia de una solución por los inconvenientes que esa solución va a provocar, esa solución justa va a provocar. Entonces ahí tenemos un gran enigma. ¿Qué queremos? ¿No queremos generar revuelo o queremos ser justos? Y lo que vos dijiste lo trata el gran voto disidente del fallo, que es el voto del magistrado Cansado Trindade. Es, es el gran defensor de derechos humanos en una corte que defiende a estados, como es la Corte Internacional de Justicia hoy, y como lo fue tradicionalmente, ¿no? Es decir, es una defensora del derecho internacional clásico, no es una defensora del ambiente o de los derechos humanos. Y Cansado Trindade, hacia el final de su voto, menciona, la mayoría dice, y fíjate qué parecido a lo que vos opinás, Joaquín, dice, la mayoría dice que de conceder una acción individual a cada una de las víctimas de crímenes internacionales, se produciría, no recuerdo bien la palabra, pero era o una conmoción o un escándalo jurídico. Es decir, habría problemas porque habría muchísimas demandas en contra de los estados que han victimizado a gente. Y Cansado Trindade responde a esto diciendo, lo que provoca una conmoción o lo que provoca un revuelo es precisamente no generar decisiones justas, es defender a los estados en lugar de a las víctimas. Eso es el escándalo internacional. Y el punto que mencionaba, Paula creo que había hablado primera, que no tenías cámara. Sí, Fabio. Está bien. Hace 2 o 3 días hubo un congreso muy importante que organizó el doctor Travieso y las primeras expositoras fue, y acá lo estuve buscando, pues es una persona grande, tiene 85 años, fue Monique Gemillier, es una jurista francesa, y para que vean el realce, bueno, integró el tribunal Russell, que era una suerte de tribunal testimonial, junto con Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre. Estuvo exponiendo. Y una de las cuestiones más importantes que mencionó, o por lo menos una de las frases que a mí más yo la anoté, fue lo único que anoté de la charla de ella, porque lo demás era interesante, pero esto era decisivo. Dijo, hoy en día la soberanía es incompatible con el concepto de democracia, tan simple como eso. Porque en todo lo que estuvo mencionando Romina Manso, la idea del acceso a la justicia y de justicia para víctimas de crímenes horrendos, no cualquier tipo de justicia, es detenida y de alguna manera es dejada de lado por el respeto de la soberanía, solo por eso. Y fíjense qué frase tan potente, ¿no? Decir que la soberanía de los estados es incompatible con un régimen democrático. Veamos otros lugares del mundo donde se violan los derechos humanos de manera sistemática. Y esto de alguna manera también nos conduce a otro punto interesante para desarrollar, que es el referido a la imprescriptibilidad de la acción civil. Nosotros sabemos, hay convenciones, Argentina lo tiene como ley interna, ley positiva, que los crímenes internacionales son imprescriptibles, la acción penal. La acción civil, nuestra Corte no se ha definido de manera absoluta al respecto, y el derecho internacional tampoco tiene una decisión eh, 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 consensuada respecto de si la acción civil prescribe o no. ¿Hasta cuándo puedo yo demandar la reparación integral que merezco como víctima internacional? Todo eso es un campo en absoluto pleno desarrollo. Y un tercer punto de este fallo que comentó también Romina es
esa distinción teórica entre normas primarias, que serían las normas de fondo, las normas imperativas, el derecho a no ser víctima de genocidio, de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, y que el victimario no sea el Estado. Y las normas, si se quiere, procesales, las normas que a mí me dan la posibilidad de reclamar cuando ese derecho a no ser víctima es violado y el Estado me convierte en víctima. Y ese tipo de normas pueden ser divididos como si fueran dos mundos aparte. Y decir, yo le reconozco a todos los seres humanos ese derecho a no ser víctima, pero al mismo tiempo le reconozco a los estados el derecho a no ser demandados, que son los victimarios. Entonces, es posible diferenciar normas primarias por un lado que me dan derechos y al mismo tiempo las normas secundarias o procesales que me quitan la posibilidad de ejercerlos. Bueno, la mayoría dijo que sí, por eso mantuvo la inmunidad. Cansado Trindade y otro de los jueces, en realidad dos, los que tienen los votos en disidencia mucho más razonados que el voto de la mayoría, en donde no explica nada, dice que se le reconoce la inmunidad a Alemania porque no se pudo probar lo contrario, y punto. Calzado Trindade menciona algo obvio, ¿no? Que si uno tiene un derecho, tiene, bueno, obvio pero importantísimo, y revolucionario en derecho internacional, que si alguien tiene un derecho, le tiene que ser dada la facultad de poder ejercerlo. Por lo tanto, las normas primarias extienden su virtuosismo a las normas secundarias. Es decir, si la norma primaria es una norma imperativa, como la prohibición de genocidio, la prohibición de crímenes de lesa humanidad, la norma procesal que habilita a la víctima a reclamar se convierte en imperativa. Prevalece sobre el derecho de los estados a no ser demandados. Así como verán, este caso, y peor, además de lo que mencioné como puntos absolutamente inexplorados, y lo menciono a propósito, y hago hincapié a propósito, porque como les dije de los llamados a becas al inicio, sean de la universidad o de donde fueran, todas estas temáticas son absolutamente interesantes por no estar definidas como posibles objetos de investigación de becas. De alguna manera, lo que queda como cuarto punto importante es que el caso ante la CIG terminó ahí, porque no hay posibilidad de revisión. Las víctimas y los familiares de las víctimas han quedado sin justicia, tan simple como eso, en favor del reconocimiento de la jurisdicción del Estado. Pero lo interesante es que cuando a Italia, a la justicia italiana, se le pide que declare la inconstitucionalidad de las normas que Italia había dictado para acomodarse al fallo de la CIG, ¿entienden? La CIG falla, dice Alemania tiene razón, Italia violó la soberanía alemana porque permitió iniciar procedimientos de ejecución, por lo tanto, Italia tiene que cumplir con el fallo de la CIG. Cumplir con el fallo de la CIG, el gobierno italiano dicta normas que expresan ese rechazo a la posibilidad de la víctima de demandar a estados extranjeros. Las víctimas se quedan conformes con esto y recurren al Tribunal Constitucional italiano, mencionando que las nuevas normas que le impedían continuar con esta pretensión eran inconstitucionales, precisamente, y volvemos a las bases del derecho por lo que dijo Paula, porque violaban el acceso a la justicia como recurso de última instancia. Y la Corte Constitucional, 2014, declara inconstitucionales no solo las normas internas italianas, que habían acomodado su normativa al fallo de la CIG, sino también normas internacionales, tres normas, en realidad no las normas, sino artículos de normas internacionales, entre ellos un artículo de la Carta de la ONU, a las que Italia había adherido y ratificado, y en virtud de las cuales
el Estado italiano se comprometía a ejecutar los fallos de la FIFA, diciendo que esa normativa viola el derecho constitucional italiano, la constitución italiana y sobre todo los valores de protección de los derechos humanos por parte de Italia en su territorio respecto de sus nacionales. Así que ahí la cuestión, no hubo ningún otro desarrollo, pero es súper interesante, ¿no? Hasta dónde un tribunal nacional puede oponerse con fundamento en la defensa de derechos humanos a una sentencia de carácter internacional. Así que como verán, es súper rico este caso. Bueno, si alguno tiene alguna consulta más, si no, ya podemos ir cerrando. Gabriel, que está presente, y la semana que viene a lo mejor, yo no recuerdo, ¿querés comentar Sí, cuál les iba a comentar ahora, cuando finalizamos, que la semana que viene, a cargo del doctor Gabriel Raba, que 14 presente. días, Julián. 14 días, 2 semanas. Sí, perdón, el 15 de octubre, a cargo del doctor Gabriel Raba, vamos a desarrollar y va a exponer el caso que se llama Obligaciones de negociar el acceso al Océano Pacífico. Es un caso que se da entre el 2013 y 2019 entre Chile y Bolivia. También muy interesante, muy actual del año pasado, exactamente. Así que los esperamos. No sé si alguien tiene alguna consulta de la exposición del día de hoy. No, Bueno, yo, Julián, si me permitís, ahí no te veo bien. ¿se escucha? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, primero, buenas tardes a todos que no nos saludamos. Romina, buenísimo. Me gustó mucho el desarrollo de la exposición que hiciste. Muchas gracias, doctor. No, por favor, gracias a vos. La verdad, como siempre, gracias a Fabio que nos termina de ilustrar siempre con algún conocimiento que nos falta. Y, y- y- y te terminé de escuchar la exposición y me viene a la mente la frase con la que Fabio, creo que comienza en el libro de Internacional Público el capítulo de la inmunidad de jurisdicción de Estados, y dice algo parecido a que entre el acceso a la justicia y la inmunidad de jurisdicción de los estados es la esquina, es el vértice en donde se desarrolla un poco la trama o el conflicto de estas cuestiones de inmunidad de jurisdicción, ¿no? Y es una frase que a mí personalmente me encantó y que ahora, escuchándolos a ustedes y escuchando los aportes de Joaquín y de Paula, este, se hace como verdad otra vez. Es en esa intersección en donde nos encontramos y en donde ocurre todas estas cuestiones, ¿no? Que generalmente cuando atravesamos la cursada, la mayoría de los alumnos creen que en realidad como que está todo resuelto, y cuando empezamos a hablar un poquito en este derecho internacional público vemos que hay un montón todavía para desandar, y un taller como este me parece un lugar buenísimo, y que ustedes estén acá a esta hora y qué sé yo, la verdad que también me parece buenísimo. Nada más que eso, no sé, supongo que nos vemos en 15 días, y seguimos charlando de otra cuestión más que seguramente tampoco está resuelta ahorita. Bueno, gracias Gabriel, Fabio y Romina, excelente también la exposición. Gracias a todos por participar. Lo esperamos la semana que viene. El mismo link. Igualmente vamos a recordarse los viernes. Julián, vos tenés muchas ganas de seguir con los que son 2 semanas. Perdón. 15 de octubre. Ahí está. Si Bueno. querés, charlo la semana que viene, Julián, como vos quieras. Ustedes dos, claro. Ay, bueno, buenas noches. Gracias a todos. A ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Hasta luego.
tan acelerada que